Mi primer punto va a ser la necesidad de la oración para la comunión con Dios. Y la comunión con Dios aquí me refiero tanto a la comunión con el Padre como con el Hijo. Pero para poder comprender lo importante que es la oración, para mantener esa íntima comunión con nuestro Señor, primero tenemos que entender qué es la comunión. Y de acuerdo a uno de los teólogos puritanos más grandes, a John Owen, él la explica así, dice: la comunión con Dios consiste en que por nuestra unión con Cristo, Él nos comunica o nos concede algo de sí mismo y nosotros respondemos a su voluntad porque lo amamos y deseamos exaltarlo. Él comunica o concede algo y nosotros respondemos, contestamos a eso que Él comunicó o concedió. Tiene que ser una interacción en ambos sentidos para que realmente sea comunión. El pastor Miguel Núñez, en uno de sus libros, da varios ejemplos de esto cuando explica el proceso de nuestra santificación. Y vean cómo lo dice. Dice: Dios da gracia, por ejemplo, y nosotros respondemos con fe y obediencia. Dios da poder y nosotros nos esforzamos. Dios nos disciplina y nosotros se lo agradecemos. Dios da promesas y nosotros confiamos. Dios da convicción y nosotros nos arrepentimos. Y Dios da revelación y nosotros lo conocemos mejor y lo amamos más. Al hacer todo esto estamos teniendo comunión con Dios, la cual incluye una relación íntima, una comunicación mutua y constante. Todo el tiempo estar en esa comunicación con Él. Y el medio de gracia que Dios nos ha dado para comunicarnos constantemente con Él en todo tiempo y en todo lugar es la oración, sin la cual no puede haber comunicación mutua y constante. Y por lo tanto no puede haber comunión con Dios. Por eso es que la oración es tan indispensable, es absolutamente indispensable para permanecer en nuestra comunión con el Señor. Y permanecer en comunión con Dios es permanecer cerca de Él, como dice el Salmo 145. Pero lo interesante es que el Señor no está cerca de todos. Vean de quién está cerca. Ahí dice el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras. ¿Y cómo le invocan? Pues por medio de la oración. Cierto autor dijo que la oración es tan esencial para nuestra unión y comunión con Cristo como lo es la conversación para una pareja en su matrimonio. Eso es lo que hace posible que esa unión permanezca vibrante y llena de vida. Porque si las únicas palabras que un esposo le dijera a su esposa fueran buenos días o buenas noches, ¿qué creen que pasaría en esa relación? Se desvanecería la comunión entre ellos y dejarían de experimentar la plenitud de su unión. Pues lo mismo le ocurriría a un discípulo de Jesús que sí habla con Dios, pero nada más habla cuando va a tomar alimentos. Inclina su rostro y pide que Dios bendiga los alimentos. Y además de estar conscientes de lo vital que es la oración para nuestra comunión con Cristo, también debemos estar conscientes y muy agradecidos de que es un tremendo privilegio. No solo nos permite hablar con el Creador y el Soberano de todo el universo y hacerlo en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia y sin tener que hacer una cita previa. Pónganse a pensar el tremendo privilegio que esto es. Si queremos hablar con cualquier persona muy importante en este mundo, en primer lugar ni nos recibiría. Y si por alguna razón nos quisiera recibir, tendríamos que esperar a que Él estuviera dispuesto. Pero con el Creador y Soberano del universo no es así. Podemos acudir y llegar y estar en su presencia en todo momento y en todo lugar por medio de la oración. Y además tenemos la certeza de que Él nos escucha y usa esas oraciones
para transformar nuestras vidas y para que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. ¿Y saben qué es todavía mejor? Que nuestro Padre Celestial desea escuchar nuestras oraciones y lo desea más de lo que nosotros deseamos comunicarnos con Él muchas veces. ¿Por qué podemos decir eso? Porque lo implican muchos pasajes de la Biblia, como el Salmo 34:15. Ahí dice así: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor o a sus oraciones. Él anhela escuchar lo que le queremos decir. Como discípulos de Jesús, también hay que recordar que Él nos llama a vivir como Él vivió, porque somos sus seguidores. Y si durante su vida terrenal Él le dio una altísima prioridad a la oración, ¿con el fin de qué? ¿Por qué oraba tanto el Señor? Pues para permanecer en comunión con su Padre. Es obvio que nosotros también necesitamos darle la misma prioridad a nuestra oración para permanecer en comunión con nuestro Señor. En Lucas 6:16 leemos: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Orar regularmente era la costumbre, era parte del estilo de vida de Jesucristo. Y lo dicen todos los evangelistas, aunque el que lo notó de una manera más específica fue Lucas. En Lucas se resalta mucho que el Señor oraba todo el tiempo. Y si el Señor Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y la pregunta que nos debemos hacer, si somos sus discípulos, es: ¿qué tan notorio es a aquellos que viven contigo, a tus seres que te conocen mejor, qué tan notorio es para ellos que la oración para ti es tan importante y está tan presente en tu vida como lo estaba en la vida del Señor Jesús? ¿O solo oramos cuando vienen a nuestras vidas dificultades, situaciones que no podemos resolver? En el pasaje en el cual el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, en Mateo 6, el Señor asume o da por sentado que la oración va a ser un ingrediente constante en la vida de sus seguidores. Vean conmigo ahí en Mateo 6, cuántas veces el Señor Jesús asume, da por hecho que sus discípulos van a orar. Fíjense cómo lo dice en Mateo 6:5. Y cuando oréis, nomás voy a leer la parte que habla de la oración. En Mateo 6:6, pero tú cuando ores. En Mateo 6:7, y al orar. En Mateo 6:9, vosotros pues orad de esta manera. Constantemente el Señor estaba diciendo: ellos van a orar. ¿Por qué? Pues porque son mis discípulos y van a ser como yo. Y en Lucas 18, del 1 al 8, Jesús les refirió una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer, no cansarse. Y para no dejarlo simplemente a la discreción de los discípulos, el Señor inspiró al apóstol Pablo a dejar por escrito en varias de sus cartas que para los verdaderos discípulos de Jesucristo la oración no es nada más una sugerencia, no es nada más una invitación que el Señor les hace, es un mandamiento también. Vean cómo lo dice en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17, ahí es todavía más enfático. Orad sin cesar. ¿Orad cuándo? Siempre, todo el tiempo, en todo momento de tu vida. Ahora, a lo mejor esto nos puede confundir un poquito. ¿Qué es esto de orad sin cesar? ¿A poco el Señor quiere que no hagamos ninguna otra cosa en la vida y nomás que estemos hincados ahí orando? No, no se refiere a eso. Orad sin cesar nos recuerda más bien que la oración es como una expresión de la ininterrumpida relación de un discípulo con su Señor o de un hijo con su Padre Celestial. Y no quiere decir que es lo único que vamos a hacer en la vida, más bien quiere decir que siempre
¿Estamos conscientes de Dios o que lo tomamos en cuenta en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos? Siempre estamos conscientes de Él, pensando en Él, tomándolo en cuenta a Él. Orar sin cesar es comunicarse con Dios en una línea telefónica y al mismo tiempo tomar llamadas en otras líneas. Pero cuando estás hablando con otras personas, siempre estás consciente de que tienes al Señor acá. O como lo dijo otro autor, dijo, orar sin cesar significa que tú realmente nunca dejas de conversar con Dios. Simplemente tienes frecuentes interrupciones. Pero hay que tener cuidado, hermanos, para no ver este maravilloso privilegio de la oración simplemente como un mandato, que lo es, pero no hay que verlo nada más como un mandato divino, como un deber que hay que cumplir. Más bien debemos ver la oración como una invitación de su majestad el Rey Jesús para venir a su presencia y para mantenernos en esa comunión con Él. Así es como se describe en Hebreos 4:16. Dice ahí, por tanto, acerquémonos con confianza al trono. ¿Trono por qué? Porque allí está el Rey, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En lugar de ser pesimistas, que vemos la oración solo como una obligación, debemos ser optimistas, que vemos el mandamiento a orar como una oportunidad para recibir misericordia y gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aunque es un mandamiento, recuerden lo que vimos la semana pasada, todos los mandamientos nos los da para nuestro propio bien. Son mandamientos de amor. En su amor, Dios desea comunicarse con nosotros y bendecirnos al venir a su presencia. Como lo dice el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias o deleites a tu diestra para siempre. Eso claro que nos va a motivar y a atraer a su presencia. Sin embargo, también debemos tener presente que esos deleites y esa gracia y esa misericordia que siempre encontramos al venir a Él no debe ser nuestra única motivación para orar. No debemos clamar a Él solo para recibir beneficios y misericordia y gracia, sino debemos venir a Él porque lo amamos y porque disfrutamos su compañía y porque queremos contemplar su hermosura y queremos fortalecer nuestra comunión con Él, como lo dice el salmista en el Salmo 27:4. Yo me lo aprendí en la Reina Valera, que dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir o meditar ahí en su presencia, en su templo. Por eso queremos tener comunión con Él, no nada más para que nos bendiga, no nada más para que nos conceda cosas. Y la semana pasada hablamos también de la importante conexión entre el amor de Cristo y nuestro amor a Él y la obediencia a su palabra. ¿Se acuerdan? Este va a ser mi segundo punto. La semana pasada hablamos de una conexión de una cadenita de 3 eslabones. El amor de Cristo por nosotros, que produce en mí amor por Él, lo amo porque Él me amó primero, y mi amor por Él produce en mí obediencia a Él. Ahora, en relación a esto de la oración, vamos a ver otra cadenita de 3 eslabones también. Y este es mi segundo punto, la conexión entre la lectura de la Biblia, la meditación y la oración. En lo que tiene que ver con alimentarnos de la palabra de Dios
y la oración, hay otra importantísima conexión que debemos tener siempre presente y practicarla en nuestra vida de oración para mantener esa comunión con nuestro Señor. ¿Y por qué es tan importante tener presente esta conexión? Fíjense por qué. Porque la mayoría de los discípulos de Jesús, y así lo hice yo por mucho tiempo, lo confieso, la mayoría de sus discípulos leen la palabra, se alimentan de la palabra y luego oran, pero mantienen esas dos disciplinas desconectadas. Fíjense cómo oramos muchas veces. Abrimos la palabra de Dios y Dios nos habla. Y luego la cerramos y nos ponemos a orar de lo que yo ya traía en mi mente que le iba a pedir a Dios. Y ni siquiera tomo en cuenta para nada lo que Él me acaba de hablar ahí en la palabra. Eso ni siquiera se lo hacemos a otras personas. Eso es una mala educación. Es como si alguien se acerca y me dice, te tengo que decir algo. Y me lo dice, algo importante. Porque todo lo que Dios dice es importante. Imagínense que alguien se acerque conmigo y me diga, te tengo que decir algo importante. Y lo escucho y luego yo le contesto hablando totalmente de otras cosas. Y no lo pelo en lo absoluto, como dicen, de lo que Él me dijo. ¿Verdad que no se lo haríamos a nadie? Bueno, a Dios sí se lo hacemos. Se lo hacemos cuando abrimos su palabra y la leemos y Él nos habla y luego la cierro y simplemente le pido en oración lo que yo necesito. ¿Y qué pasó con lo que Él te acaba de hablar ahí? Por eso es tan importante hacer esta conexión. Lectura de la palabra y luego meditación. Pensar a fondo, eso es meditar, reflexionar, considerar lo que Él te acaba de hablar y luego vas a orar. El eslabón perdido entre alimentarnos de la palabra y hablar con Dios en oración es la meditación en lo que se ha leído. Hay dos pasajes de la Biblia que nos enseñan esto. El Salmo 5:1 dice, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, aunque la palabra lamento quiere decir meditación ahí. Y esta misma palabra aparece para comunicar la misma idea en el Salmo 19:14. Ahí David dice así, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Noten que ambos pasajes son oraciones del rey David. Y ambos se refieren a las palabras que él expresa al orar a Dios, pero ambos también tienen meditación detrás de esa oración. Así es como esto funciona, hermanos. Miren, pongan atención. Después de leer la palabra, de alimentarnos de la palabra de Dios, meditar en lo que Dios nos acaba de hablar, pensarlo a fondo, nos permite digerirlo y luego nos permite hablar con Dios de eso que Él nos acaba de hablar. El resultado de esto, si oramos de esa manera, el resultado es que oramos acerca de lo que Dios nos acaba de hablar porque lo acabamos de personalizar a través de la meditación. Y eso hará que nuestras oraciones tengan más substancia. Nos dará la confianza de que estamos orando conforme a su voluntad. Y además pasaremos de la lectura a la oración con una mayor pasión por aquello que vamos a orar. ¿Por qué? Pues porque acabamos de meditar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí que es como fuego. Y David lo expresa de esa manera en otro salmo. En el 39:3 dice, ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba se encendió el fuego. Entonces, fíjense bien, después de meditar, entonces dije con mi lengua, Señor, ¿hasta cuándo se puso a hablar con el Señor? Después de meditar en lo que Dios le había hablado. Y varios de los más prominentes autores de los puritanos hablaron de la importancia de esta conexión entre la palabra, la meditación y la oración. Les voy a decir lo que dijeron algunos de ellos. Matthew Henry, por ejemplo, dijo, así como la meditación es la mejor preparación para la oración, así también la oración es el mejor fruto de la meditación. Otro de ellos, que se llamaba Thomas Manton, lo dijo así, dijo, la palabra de Dios alimenta la meditación
y la meditación alimenta la oración. Y estas ocupaciones siempre deben ir de la mano. La meditación debe venir después de leer la palabra o de escucharla y debe ser antes de la oración. Y otro autor lo dijo de una manera muy sencilla, dijo, la principal razón por la que nuestras oraciones son inefectivas es porque no meditamos antes de hacerlas. Y un escritor moderno resumió lo que enseñaron los puritanos sobre esta conexión y lo dijo así, dijo, leer la Biblia y no meditar en lo que se lee era visto como un ejercicio infructuoso. Mejor es leer un capítulo y meditar en ello después de leerlo que leer varios capítulos y no meditar. Y del mismo modo, meditar y no orar es como prepararse para correr una carrera y nunca arrancar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra y luego meditar en eso que Dios nos acaba de hablar y luego orar en base a eso que Dios nos acaba de hablar. Las tres disciplinas tienen que ir juntas. Habrá ocasiones, y es entendible, en que no vamos a poder hacer las tres. Tal vez nada más vamos a poder hacer una en algunas ocasiones, pero esas ocasiones deben ser la excepción y no la regla. Uno de los hombres de oración más ungidos que este mundo ha conocido empezó a orar de esta manera después de años de ser un discípulo de Jesús, y eso revolucionó su vida de oración. Y muchos se han preguntado, ¿cuál era el secreto de ese hombre? ¿Por qué oraba con tanto poder y por qué había tanta unción en sus oraciones? Y Dios se las contestaba. Y muchos dicen una cosa, otros dicen que el secreto era otra cosa, pero varios de ellos piensan que su secreto era esto, que él descubrió la conexión entre la lectura de la palabra, la meditación y la oración. Y estoy hablando de George Mueller. Tal vez algunos de ustedes han leído su biografía. Y si no la han leído, pues les voy a platicar así brevemente quién era este hombre, qué hizo este hombre. Él vivió en el siglo XIX en Inglaterra y por más de 60 años dirigió un orfanatorio en Bristol, una ciudad que se llama Bristol, allá en Inglaterra, y se apoyaba únicamente en la oración y en la fe. Nunca le dijo a nadie cuáles eran sus necesidades, solo se lo decía a Dios por medio de la oración. Nunca jamás pidió prestado para poder alimentar a sus huérfanos y no tenía 40, 50 o 100 o 200 huérfanos. Llegó a tener 2,000 al mismo tiempo. Y si quieren darse una idea, hermanos, de lo que eso es, platiquen aquí con cualquiera de nuestros hermanos que van al orfanatorio 3M para que vean el trabajal que es sostener a 60 huérfanos. Y este hombre, por más de 60 años, pudo mantener a 2,000 a la vez en ocasiones. ¿Cómo le hacía? Y no nada más hacía eso. ¿Saben qué hacía además de eso? Contribuía al sostén de varios misioneros en diferentes partes del mundo. Por sus manos pasaron millones de libras esterlinas, que es la moneda de Inglaterra, y él nunca las solicitó. Y en sus diarios llegó a registrar, porque él escribía todo lo importante que Dios le mostraba en su vida, llegó a registrar decenas de miles, es increíble aún pensarlo, decenas de miles de respuestas a sus oraciones. Y quisiéramos nosotros registrar decenas, ¿verdad? Y también leí que en una ocasión él dijo que por sus oraciones él pensaba que como 30,000 personas se habían convertido a Jesucristo. Fíjense nada más. Por un hombre estuvo orando todos los días por 52 años. Hasta que se convirtió ese hombre, dejó de orar. Y en la primavera de 1841, George Mueller descubrió la relación entre la palabra de Dios, la meditación y la oración. Y eso transformó su vida espiritual para siempre.
Fíjense cómo lo dijo él en uno de sus escritos. Dijo, antes de esto, mi costumbre había sido por al menos 10 años entregarme por completo a la oración después de vestirme por las mañanas. Ahora, dice, puedo ver que la cosa más importante es entregarme a leer la palabra de Dios y a meditar en ella, para que así mi corazón pueda ser alentado, pueda ser advertido, redarguido, instruido, fortalecido, y para que por medio de la palabra, al meditar en ella, mi corazón sea llevado a experimentar una real comunión con mi Señor. ¿Se fijan la importancia de la palabra y la meditación para orar y tener esa comunión con el Señor? Y luego agrega, así que después de pedir la bendición del Señor al abrir su palabra, empecé a meditar en la palabra de Dios, escarbando en cada versículo para extraer bendición de él, pero no para ministrarle a otros o para predicar acerca de lo que había meditado, sino solamente para alimentar mi propia alma. Luego, dice que el resultado casi siempre fue el mismo, que después de unos minutos su alma era dirigida a la confesión, a dar gracias, a interceder, a suplicar. ¿Y qué son todas esas cosas? Ahorita lo vamos a ver, son maneras de orar. Fíjense, después de unos minutos de estar meditando en la palabra, el Espíritu lo guiaba a orar luego, por medio de confesar, de dar gracias, de interceder, de suplicar. Ahorita vamos a hablar de eso. De tal forma que aunque en lo que estaba ocupado era en la meditación, sin embargo pronto se convertía en oración. Y después de estar por un rato confesando, intercediendo, suplicando, dando gracias, ¿qué era qué? Estar orando. Después de un rato, dice, continuaba leyendo el siguiente o los siguientes versículos para meditarlos también y para que también se convirtieran en oración. En otras palabras, ¿qué nos está enseñando aquí George Mueller? Pues lo mismo que nos enseñó David, que cuando su corazón había sido nutrido por la verdad, al meditar en esa verdad había sido llevado a experimentar comunión con Dios. Porque la meditación en la Escritura es en realidad una experiencia de comunión con el Cristo vivo. Eso es meditar en su palabra, porque este libro está vivo, son las palabras del Rey. Y al meditar en ella estamos teniendo una experiencia de comunión con el Cristo vivo. Y en base a todo esto, lo que nos enseña George Mueller es que lo primero que debemos hacer cada mañana es ingerir alimento para nuestro hombre interior. Pero ese alimento no es la oración, es la palabra de Dios y no una simple lectura de la Biblia, de tal forma que solo nos pasa por la mente como pasa el agua por un tubo, sino considerando lo que leemos, meditándolo y aplicándolo a nuestros corazones. Y termina diciendo que es tan grande el beneficio y el vigor espiritual que él había recibido de poner en práctica esa conexión, que de una manera afectuosa pero solemne ahora él le implora, le suplica a todos los creyentes que la pongan en práctica en sus vidas. Porque después de haberlo practicado 14 años, en el temor de Dios lo recomienda sin reservas. Hasta este momento lo había practicado 14 años, pero ya vi cuántos años lo siguió practicando después de eso. ¿Saben cuántos años lo siguió practicando así? Y por eso el Señor le contestó tantísimas oraciones, porque este hombre no paraba de interceder y de orar y de tener comunión con el Señor meditando en la palabra. Practicó esta manera de meditar y de orar 57 años, hasta que murió a los 93. Vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver ese ejemplo les quiero compartir lo poquito que yo he aprendido de esto también. Yo no soy George Mueller, pero por la gracia de Dios en los últimos años Él me ha llevado a ser más intencional en meditar en la palabra en todo momento, en lugares y en circunstancias donde antes no meditaba, al ir manejando, al estar esperando en alguna línea. Y es increíble cómo la palabra te lleva inmediatamente a la oración, te lleva a estar atento a lo que está a tu alrededor, pero para
hablarlo con Dios. Cambia tu perspectiva, cambia tu enfoque, cambia aquello en lo que estás concentrado, porque la palabra de inmediato te pone en una concentración con el Señor, en una comunión con el Señor, para después interceder por lo que Él te muestra. Es hermoso cómo lo hace el Espíritu Santo. Y vamos a ver un ejemplo o dos, tres ejemplos sencillos, miren, porque esto no es tan complicado. Abran su Biblia en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Vean cómo de una lectura sencilla de la palabra podemos meditarla y luego orar en base a lo que ahí Dios nos habla. En Jeremías 10, versículos 6 y 7, léanlos conmigo. No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre los sabios, entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Nomás de leer eso y pensarlo y meditarlo, ¿qué creen que va a brotar de nuestro corazón? Pues un deseo de alabarlo. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie como Él. Porque vamos a querer decirle lo que dice allá adelante en el versículo 10 Jeremías. El Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Al leer este tipo de pasajes, el Espíritu Santo nos va a mover a responder a eso que estamos leyendo, alabando a nuestro Rey, que es el Dios eterno. ¿Se fijan que no es tan complicado? Y luego, váyanse por ejemplo a Miqueas. Miqueas es un profeta menor ahí, más adelante de Jeremías, bastantito más adelante, pero no tanto tampoco. Miqueas, capítulo 7, el último capítulo de Miqueas. Fíjense las joyas que encontramos en libritos como Miqueas que a lo mejor no lo han leído. Lean toda la Biblia porque está llena de joyas. Dice así el 18 y el 19 del capítulo 7. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la iniquidad o la maldad y pasas por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia, así es como me lo aprendí yo. Volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las arrojará a lo profundo del mar. ¿Qué? Todos sus pecados. Y al meditarlo, ¿en cuáles pecados creen que son en los primeros que voy a pensar? ¿Cuáles son los pecados que ya arrojó al mar? Todos mis pecados, porque ahora soy un discípulo de Jesús. ¿Y por qué los arrojó al mar? Yo no hice nada para merecerlo, porque Él se deleita en misericordia y porque no retuvo para siempre su enojo que tenía contra mí cuando yo era un rebelde. Y al meditar en eso y ver cuánto me ha amado y que no va a volver a recordar mis transgresiones, ¿a qué creen que me va a mover eso? ¿Qué le voy a decir a Dios al ver que eso ya es una realidad en mi propia vida? Pues le voy a decir gracias. Gracias, bendito Señor, Padre eterno, Espíritu de Dios, por haberme llevado al que pagó por mis pecados en la cruz. ¿Se fijan cómo meditar en eso nos mueve a responder en oración? En este caso, dando gracias por tanta misericordia. Y uno más, rápido, váyanse al Salmo 141. Salmo 141, versículos 3 y 4. Dice así, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Si meditamos en esto, si lo reflexiono, si lo considero a fondo, analizándome a mí mismo, ¿qué creen que le voy a decir al Señor? Pues que me ayude a mí también a poner guarda a mi boca, a que no se incline mi corazón a nada malo. Y si ya se inclinó mi corazón a algo malo, ¿qué procede de una manera natural? Pues confesárselo y recibir su perdón. ¿Se fijan qué sencillo es? Pero no lo practicamos. Lo pasamos por alto.
Espero que esto los anime a empezar a leer la palabra de esa manera, meditándola y luego orar en base a lo que el Señor nos habló ahí. Y mi último punto va a ser este. Muchos discípulos de Cristo se roban a sí mismos la bendición de que la oración sea para ellos un medio de gracia para permanecer en comunión con Cristo, porque además de que no meditan en su palabra, antes de orar no meditan, cuando oran, ¿qué creen que hacen? Solamente piden y piden y piden, puras peticiones. ¿Y cuál es la clara enseñanza de la palabra de Dios? Y el testimonio de muchos discípulos a través de la historia, como el de George Mueller que acabamos de ver, pues lo que la palabra de Dios nos enseña es que la oración incluye varios otros elementos, no nada más pedir y pedir. Incluye alabanza, incluye acción de gracias, incluye confesión de pecado, incluye intercesión y claro, también incluye petición. Vamos a ver rápido cada uno de estos elementos. Alabanza y adoración. ¿Qué es la alabanza? Es nuestra respuesta a la persona, a la presencia, a la grandeza y la majestad de Dios. Como dice el Salmo 34:1, no lo vean ese, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará de continuo, todo el tiempo en mi boca. Pero vean el Salmo 145:1 y 3. Ahí lo repite y nos da una razón por la que debemos alabar a Dios todo el tiempo. Dice Salmo 145:1 al 3, te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días, la Reina Valera dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Pues porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Me gusta más ahí la Reina Valera. Y su grandeza es inescrutable. Por eso lo alabamos. ¿Y qué es alabarlo? Es decirle todas las cosas hermosas que tú sabes y que tú crees que Él es. Porque la Biblia nos lo revela. Es decirle lo grandioso, lo que cantamos ahorita, lo inigualable, lo incomparable, lo formidable, que Él es. Díselo después de leer sus atributos en su palabra. Y habrá ocasiones, te aseguro que habrá ocasiones en las que el Espíritu Santo te va a mover a nada más estarle alabando por minutos, sin prisa. Y no vas ni siquiera a pedirle nada, porque te vas a deleitar en alabarlo, en adorarlo, en exaltarlo. Eso debe ser parte de nuestra oración. También debe haber acción de gracias, que es nuestra respuesta a la bondad y a la gracia de Dios. El Salmo 100, 4 y 5 nos llama a esto. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esto es muy sencillo, dale gracias por todo lo que Él es, por todo lo que ya hizo en ti y por todo lo que hará. Y la Biblia dice también en muchas partes que debemos dar gracias en todo y por todo. También debe haber confesión, que es nuestra respuesta a la santidad de Dios, lo cual nos lleva a confesar nuestras faltas, sabiendo, no con una actitud de condenación, no, sino sabiendo que Cristo ya soportó el castigo por esos pecados al morir en nuestro lugar en la cruz. El Salmo 32:5 dice David ahí, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad o la culpa de mi pecado. ¿Y qué es confesarle al Señor? Simplemente reconocer aquello en lo que lo hemos ofendido y expresarlo, poniéndonos de acuerdo con lo que Él dice que es. Si es pecado, si es rebelión, si es maldad, es maldad. No hay que tratar de adornarlo. Y
Nuestra oración también debe incluir intercesión, que es nuestra respuesta al amor de Dios por todas las personas, independientemente de cuál sea su actual postura hacia el Evangelio o hacia Jesucristo. Fíjense bien lo que acabo de decir. Intercesión es orar por todas las personas, aun aquellas que son enemigos de Jesucristo y del Evangelio. A eso nos exhorta 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién? Por todos. Y ahí los abarca a todos, pero enseguida nos da un grupo más específico. Y por todos los que están en autoridad. Y eso incluye a los políticos mexicanos. Todos los que están en autoridad. Y no nada más políticos, los agentes de tránsito también. Todos los que tienen autoridad. ¿Oras tú por todos ellos? Y vean para qué, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Y aquí les decía que yo me pregunto, ¿por qué en México la vida es cada vez menos tranquila y sosegada? Me duele porque amo mi país, me parte el alma. Y esta es una carga que Dios ha puesto en mi corazón ya desde hace tiempo, orar a fondo, orar sin cesar por los gobernantes. Y a veces me dan ganas de ya no orar por ellos. Pero el Señor nos llama a hacerlo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando platico con otros discípulos de Cristo, veo que en la mayoría de los casos hay más crítica de los que están en autoridad que oración. Y yo también los critico, los reconozco. Pero creo que oro más que lo que los critico. ¿Por qué no oramos más todos, hermanos? Todos. Para poder vivir de una manera tranquila y sosegada. A veces la única razón por la que compro el periódico es para ver qué debo orar. Y yo sé que voy a encontrar puras cosas tristes, ¿verdad? Esta semana, por ejemplo, me di cuenta que en los últimos 12 meses ha habido 1000 asaltos a los Oxxos y a los del Ríos de Juárez. 1000 asaltos. ¿Saben cuántos son diarios? Como 3 diarios. Y nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que estar orando por todos los que están en autoridad. Eso también debe ser una parte infaltable en nuestras oraciones. No debe faltar nunca la intercesión. Y por eso el Señor usó tanto a George Mueller. ¿Por qué se convirtieron tantas personas a través de sus oraciones? Porque no paraba de interceder y de orar por ellos. Y también debe haber en nuestras oraciones, claro que el Señor lo permite y lo pide, petición o súplica, que es nuestra respuesta al poder, a la sabiduría y a las promesas de Dios. Y hasta nos dice cómo deben ser nuestras peticiones. En Filipenses 4, 6 al 7, Dios nos llama a presentar nuestras peticiones de una manera específica, pero sin afanarnos. ¿Cómo dice Filipenses 4, 6 y 7? Muchos de ustedes ya se lo aprendieron de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean con vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay que hacer peticiones? Sí, pero sin afanarnos. Y vean que lo que Dios promete ahí no es que te va a conceder todo lo que le pidas o que te va a resolver todos tus problemas. Te promete que te va a dar su paz, que va a ser tan grande que no la vas a entender. Pero a lo mejor no te quita el problema. Y nosotros malinterpretamos ese pasaje y lo leemos como si dijera, hazle tus peticiones al Señor sin afanarte y Él te las va a conceder todas o te va a quitar todos tus problemas. No dice eso. Hay que orar y hacer nuestras peticiones dando gracias y recibiendo su paz.
Ya si Él quiere intervenir de otra manera, se lo dejamos a Él. Y además hay que pedir, pero como dice Santiago 1, 6 y 7, que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Y en Juan, primera de Juan, con esto termino, 5 del 14 al 15, vemos otro ingrediente que deben incluir nuestras peticiones. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, no nada más pedir por pedir, fíjense bien, cualquier cosa pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, ¿por qué nos oye? Pues porque es conforme a su voluntad. Y si sabemos que nos va a oír, sabemos que nos lo va a conceder. Ya lo vimos la semana pasada. Al que permanece en Cristo y Cristo en él, ¿qué le dice el Señor? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Así dice Juan 15, 7. Lo que quieran pidan y les será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su voluntad y para su gloria. Vamos a orar. Y que Dios nos ayude a vivir de esta manera, hermanos. Señor, pues gracias una vez más por hablarnos de una manera tan clara a través de tu palabra. Gracias porque ya nos has hablado concretamente que tú no nada más esperas que te obedezcamos en todo lo que nos hablas, lo cual deseamos hacer porque ahora te amamos. Pero no nada más esperas una obediencia fría, impersonal, mecánica, no. Gracias que lo que tú anhelas es comunión con nosotros, relación, interacción. Anhelas que nosotros también hablemos contigo y te abramos nuestro corazón y permanezcamos en esa comunión a través de la oración. Gracias por ser un Dios que no solo habla y habla muy claro, sino que se deleita en escuchar a aquellos a quienes les habla y a quienes ama. Ayúdanos a nosotros también deleitarnos en hablarte a ti y en mantenernos en comunión contigo por medio de nuestras oraciones. Pero ayúdanos a orar como a ti te agrada, como tú nos lo revelas. Ayúdanos a no solo pedirte cosas, sino a anhelar venir a tu presencia porque disfrutamos estar contigo y porque queremos contemplar tu hermosura, Señor, y fortalecer nuestra comunión contigo. Hazlo en nuestras vidas, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.